Vamos a ir uno por uno, porque así podemos hablar sin mascarilla, que es un poco incómodo. Así que nada, yo muy brevemente os voy a presentar a Agustín Paniker, que lo conocéis. Tenemos dos filósofos, uno más de Oriente y el otro más de Occidente, aunque no tanto de Occidente. No sé si lo digo bien, pero más o menos por ahí va. Agustín es autor de varios libros, siempre con una mirada postcolonial e integrativa. Has escrito libros, bueno, tu libro sobre el jainismo, tu libro sobre los sikhs, Índica, la sociedad de castas, y sobre todo hay un libro que quería destacar, que es este libro sobre el fenómeno de las religiones en el mundo, que se titula El sueño de Sitala, viaje al mundo de las religiones. Bueno, y una persona que sabe mucho sobre filosofía oriental y también sobre el ser humano. Y Sergi Forgas es licenciado en filosofía y en educación, es catedrático de filosofía, pero también es terapeuta Gestalt, es filósofo asesor y formador de terapeutas, coordinador de grupos de desarrollo personal, colaborador del Instituto Gestalt. En fin, y son dos personas muy representativas de un campo de integración muy fecundo desde hace muchas décadas, que es este darse la mano entre las filosofías de Oriente y las psicoterapias de Occidente. Y esto ha sido muy rico, todavía continúa dando muchos frutos, como la mayoría de vosotros sabéis, porque veo a varios terapeutas en la sala. Y luego tenemos también a Joan Garriga, claro. Pero a Joan Garriga no hace falta presentarlo, a Agustín y a Sergi poco también. Bueno, habla tú, habla tú. Soy un destacado psicólogo. Bueno, sin micrófono no puedes hablar, así que yo digo que dice que es un destacado psicólogo. Y nada, simplemente yo creo que Sergi o Agustín os invito, a no ser que tú quieras decir algo para empezar, Joan. No, yo sobre todo agradecer de corazón la presencia aquí también. No hay nada tan bonito como sentirse acompañado en lo que uno hace. Y luego hablaremos más del libro, pero para mí el libro también ha sido una continuidad natural de ir expresando y escribiendo aquello que voy aprendiendo en el camino. Y desde luego el mensaje principal de este libro, si hubiera que decirlo en pocas palabras, es oponerse a lo que la vida quiere, es sufrimiento, y a sentir es liberación o gracia. Hablaremos más a fondo de esto, pero también y sobre todo quiero agradecer muy especialmente a Agustín. Nos conocemos de nombre y también hemos coincidido en la presentación del libro de Kramer. Te he escuchado en charlas, valoro mucho tu trabajo y me siento muy honrado de que hayas querido estar aquí también. Así. Y también, por supuesto, Sergi, que tenemos más cercanía, que nos hemos fogueado en batallas terapéuticas en el ámbito de la Gestalt, de las constelaciones. Quiero agradecer también al Instituto Gestalt, una entidad que fundé junto con Mireia y Vicens hace un montón de años y que ha querido también colaborar en difundir esta presentación. Y sigo estando yo en el instituto también, como en el ámbito de las constelaciones, y también pues apoyando y creando cosas nuevas que se van haciendo todo el tiempo. Así que más que nada quería tomar la palabra sobre todo para agradecer. Y también, bueno, sí quiero decir algo más también. Creo que nunca me había atrevido o no había ocurrido de que tuviera una presentación con personas que me acompañaran. Siempre había querido ir a pelo y había sentido las presentaciones como un ánimo de seguir transmitiendo este corazón, este núcleo que encarna todo libro, ¿no? Pero aquí vengo más relajado, vengo como con ánimo festivo, con ánimo familiar y con mucha curiosidad también de escuchar un poquito a Sergi, Agustín. Yo creo que una de las cosas más bonitas que nos pasan en la vida es que hablen de nosotros. Aunque sea mal. Pero, así que nada, pues esto, que es la primera vez que hago una presentación tan bien acompañado y donde mi presencia pues es más tangencial. Okay. ¿Empiezas tú, Sergi? Vale. Ok, bueno, si me oye, ¿no? Sí.
A ver, en primer lugar, dar las gracias, Joan, por esta amable invitación. La verdad es que cuando me escribiste, me dijiste, ¿quieres colaborar en la presentación? Como primer impacto de susto, está boicoteando esto. No es algo a lo que yo esté muy acostumbrado, aunque últimamente estoy muy cercano a presentaciones diversas, pero bueno. Entonces, bueno, gracias. Es un honor para mí también presentar tu libro. Poder presentar como una puesta de largo, ¿no?, de tu último hijo intelectual, se supone. Y que el solo título ya es mucho, ¿no? Son nada más y nada menos que decir sí a la vida. Y esto ya impacta, ¿no? Bueno, lo primero es como también decirte, Joan, que acusarte de una culpa, ¿no? De alguna manera tú tienes la culpa de que yo lleve 26 años vinculado a la Gestalt. En el año 96 acudí a una cita ciegas a una cosa que ponía charlas sobre terapia Gestalt. Yo llevaba unos años dando clases de filosofía a mis alumnos y les explicaba, dentro de la parte de psicología, les explicaba la psicología Gestalt. Entonces vi terapia Gestalt, qué cosa más rara, ¿no? Esto no me encajaba, ¿no? Entonces fui a la charla, la dabas tú, salí de la charla tan ignorante como había entrado, pero con la sensación de que algo me decía, ¿no? Si hiciéramos caso a Sócrates sería mi daimon, ¿no? Aquí hay un camino para ti, síguelo, ¿no? Y bueno, y aquí estoy, 26 años después, ¿no? Todo lo que hemos vivido y todo lo importante que ha sido para mí, ¿no? Este camino de la Gestalt. Entonces, bueno, gracias también por eso, Joan. Bueno, entonces, se trata de presentar tu libro, ¿no? Entonces, la cosa primero que viene es de qué trata este libro, de qué trata, ¿no? Entonces, cuando lo estaba leyendo, pensaba, bueno, ¿esto es un libro de Gestalt? No, no es un libro de Gestalt, aunque es evidente que la Gestalt está ahí, presente en el libro, ¿no? ¿Es un libro de constelaciones? Tampoco, pero el espíritu de las constelaciones está también ahí impregnando cada una casi de las páginas del libro, ¿no? ¿Es un libro de filosofía existencialista? Tampoco, pero es evidente que también, ¿no?, el espíritu existencialista está ahí metido en el libro. Incluso me planteaba, ¿es un libro de terapia? Pues tampoco en realidad sabría decir si es un libro de terapia, ¿no? No es un libro de terapia en el sentido de lo que se entiende terapia al uso, ¿no? Como una serie de instrucciones, digamos, de un modelo psicológico para aplicar, ¿no? Ahora, sí que es un libro de terapia si tomamos la palabra terapia en su sentido etimológico, ¿no? La terapia es cuidado, atención, ¿no? Entonces es un libro que invita justamente a eso, ¿no? A un cuidado del alma, a una atención al alma, ¿no? Y entonces ahí yo con mi cosa filosófica, ¿no?, que me viene todo el rato, y bueno, es un libro que podía haber recomendado Epicuro, ¿no? En esa idea de entender la filosofía como medicina del alma, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que es un libro de terapia, pero quizá en otro sentido. Entonces, cuando leía pensaba, bueno, entonces, ¿qué decir de ese libro, no? A mí me venía como la palabra destilado. Es como un destilado de muchos años de experiencia, de maestría, de atención, de cuidado del alma de las personas, ¿no? Como que está ahí lo esencial, ¿no? No sé, me venía la imagen, ¿no?, de un licor, ¿no?, que desde sus orígenes en la viña, digamos, ha ido pasando por muchas cosas y ha ido quedándose con lo esencial, ¿no? Y para mí es eso, ¿no? Es un destilado esencial, ¿no? Como lo que está ahí está lo importante, digamos, ¿no? Y el accesorio sobra, como están las palabras esenciales, ¿no? Entonces, para mí es eso, ¿no? Claro, el libro empieza fuerte, ¿no? Cuando dices, la vida duele. Claro que amablemente añades, a veces, por lo menos. Pero es como empezar fuerte, ¿no? Y efectivamente, como la vida, también como nos enseñaba Epicuro, es placer y dolor, ¿no? Y claro, el dolor está en la vida. El tema es qué hacemos con ese dolor. O sea, vivimos una vida oscura o reconvertimos ese dolor, lo transmutamos en crecimiento, aprendizaje, maduración, ¿no? Como dices en el libro, crecer supone experimentar dolor en algún momento y eso es inevitable y eso lo vamos a vivir, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con ese dolor, no? Es lo que tú dices, decir sí a la vida en toda su integridad. Ese es el mensaje del libro, ¿verdad? Terminas el libro con una
una cita, una alusión a Nietzsche, ¿no? Con el amor fati, el amor a los hechos, el amor a lo que es, ese no querer nada que sea distinto, ni en el pasado, ni en el futuro, ni en toda la eternidad, ¿no? Reconciliarse con la vida. Para mí esta es la esencia, ¿no? del libro, ¿no? El trasfondo nietzscheano del libro está claro, ¿no? Hay ahí como una impronta nietzscheana, ¿no? Me gusta mucho, ¿no? Cuando dices una vida con excesiva comodidad nos adormece. Y claro, vivir dormidos es vivir a medias. Entonces es como una invitación a vivir despiertos, ¿no? A mí me venía también esa cita de Nietzsche, ¿no? Cuando dice, si tienes un amigo que sufre, ofrécele un lecho, pero que sea un catre de campaña, ¿no? Que sea un lecho duro, no vaya a ser que se duerma, ¿no? O sea, ofrécele un lugar para descansar, pero que no sea excesivamente cómodo, porque si no se duerme, ¿no? Entonces, bueno, vivir no es fácil, dices, ¿no? Pero es interesante. Eso me ha gustado mucho. Es evidente, ¿no? Si fuera fácil, quizá no sería muy interesante, ¿no? Entonces, es una invitación a vivir la vida en todas sus texturas, en todos sus colores, en todos sus matices. Casi diría ya una exhortación, en el libro pones, como a dar cada uno lo mejor en la vida, ¿no? A no ser cicateros o avaros con nuestra vida, ¿no? Entregarnos a esto, entregarnos a la aventura de la vida, ¿no? Y a todo lo que la vida nos vaya trayendo. Y claro, ¿qué nos trae la vida? Lo que tú citas de esos universales existenciales, ¿no? Esos asuntos que tarde o temprano todos nos vamos a tener que enfrentar a ellos en la vida, ¿no? Queramos o no. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Entonces, bueno, no voy a... Eso lo hablarás tú luego, pero citas pues el tema de las raíces, de dónde venimos, el tema de la sexualidad, la pareja, los hijos o la falta de ellos, el tema de la amistad, el tema de la violencia que sufrimos o que ejercemos inevitablemente en la vida, ¿no? La enfermedad, la vejez, los límites que la propia vida nos pone, el asunto de la soledad, el aislamiento y, por último, claro, el gran asunto, ¿no? El asunto fundamental, que es el que marca todo, ¿no? Que es el tema de la muerte y la impermanencia, ¿no? Y el saber que vamos a morir, que somos mortales. Entonces, claro, frente a estos universales, tú dices, claro, ¿cómo los vivimos? Y tu parte del libro en que hablas de todos los trastornos, ¿no? Que no voy a citar aquí, que hablarás tú de ellos, pero sí decirte que me ha parecido que de todos estos trastornos posibles hay uno que es el primero, que es el esencial, ¿no? Que es el trastorno de no querer aceptar lo que la vida es, el rebelarse contra eso, ¿no? Y tu libro es una llamada o una exhortación también a lo que tú llamas asentimiento, ¿no? Asentir a la vida, decir sí a lo que es, ¿no? Y me ha gustado mucho especialmente esa distinción que haces entre la aceptación y el asentimiento, ¿no? Me ha parecido muy fino esto, ¿no? Porque claro, aceptar en realidad es ponerse a uno, poner el ego, el yo, ¿no? Es el yo que acepta, ¿no? Asentir, pones la vida por delante, ¿no? Es que además no hay otra cosa más que la posibilidad que asentir con lo que la vida nos trae, ¿no? Bueno, no tengo tiempo y voy a terminar solamente citar algunas cositas que me han llamado mucho la atención, ¿no? Cuando señalas que esta frase que tú dices, desde el personaje victimista y sufriente no solo hacemos daño, sino que dejamos de hacer el bien a la vida, ¿no? Creo que es muy importante esto, porque no basta con no hacer daño, no es suficiente, ¿no? Me viene esa escena de Dante en el infierno, ¿no? Cuando acompañado por Virgilio a las puertas del infierno, ve a unos que están allí, que no están en ningún lugar, y Virgilio le dice, es que estos no merecen estar ni siquiera en el infierno, porque no han hecho nada en la vida, digamos, han pasado sin pena ni gloria, digamos, ¿no? No han sido capaces ni de rebelarse contra Dios, ni de hacer el bien. Entonces, estos ni los mires, dice. Claro, esta cosa de decir, bueno, entregámonos a la vida, ¿no? A lo que esta nos traiga, ¿no? Bueno, citaría también una crítica que haces a esa manera de entender la terapia, a veces como una sobrevaloración de la voluntad. Me ha gustado mucho esto, ¿no? Cuando hablas del tema este de la ley de la atracción, ¿no? Pues, bueno, a ver, no sobrevaloremos la voluntad, ¿no? La vida, entregámonos y coloquémonos en el lugar que nos corresponde. La polisemia de la palabra amor, ¿no? Cuando hablas de ese amor emocional,
frente a ese amor compasivo, existencial, ¿no? También me parece muy fino esa agitación. Bueno, y luego cuando hablas, por ejemplo, de la realidad, de que vivimos, de una realidad, aparte de la realidad real que vivimos en un relato de nuestra vida, ¿no? Lo importante que es tener cuidado con ese relato que hacemos, ¿no? Cuando dices la pérdida del paraíso es el tránsito de la vida vivida a la vida relatada, ¿no? Bueno, terminas el libro con sugerencias para el trabajo personal, que muy interesantes. Aquí me ha venido una especie de analogía que no sé si te va a gustar, pero me parece que está bien, ¿no? Como 7 pasos del trabajo, ¿no? A mí me viene como una especie de vía crucis, pero gozoso. No un vía crucis sufriente, ¿no? Sino un vía crucis gozoso, ¿no? Y terminas con 10 mandamientos o 10 consejos, digamos, para una vida gozosa, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que de momento me viene a decirte. Felicidades, me ha gustado mucho y sobre todo he disfrutado, ¿no? Leyendo esto que para mí es ir a lo esencial, ¿no? Yo cuando leo según qué libros de psicología es que se me caen de las manos. Es como, esto qué aburrido, ¿no? Claro, leer un libro así es un goce. Gracias, Joan. Buenas tardes, mi turno, ¿eh? Yo creo que hablaré con este micro porque yo me muevo mucho y entonces tengo miedo de tener papel y no estoy muy cómodo aquí con el micro aquí, pero bueno, como solo voy a hablar 10 minutos y en primer lugar también agradecer a Joan, a la editorial, haberme invitado. Para mí es un honor estar con un sabio como Joan. Yo sabía que era muy inteligente, que era una persona muy válida, muy conocida. Ahora, después de haber leído a fondo el libro, sé que es un sabio. Y eso cualquiera, no sé, algunos a lo mejor ya lo habréis leído, pero ahora lo admiro todavía más como persona, como intelectual, como terapeuta, pero como persona. Me ha encantado el libro, ¿eh? Yo soy editor, llevo 40 años publicando libros, me habría encantado publicar este libro. Lo confieso, lo primero que digo, me habría encantado como editor publicar este libro. Pero llevo muchos años, o sea que estoy bastante bregado en leer libros de estas temáticas y este es un libro redondo, tengo que decirlo, es inteligente, es ameno, está trabajado, está bien escrito, se lee, como decía Sergi, se lee muy bien, no son estos tostones, estos tratados de psicología, es una pequeña joya de la sabiduría. En realidad es un libro de sabiduría, es un manual de vida. Y creo que todos y todas podemos aprovecharlo de una manera u otra. Yo lo leí este verano, la editorial me envió las pruebas y además me pilló en un momento crítico. Todos estos trastornos que menciona, ostras, me reconocían todos. O sea que me ha servido, doy fe, es un libro práctico. Aparte de que aporta muchos elementos, he aprendido mucho yo con este libro. Por lo tanto, tiene todo, además es breve, por lo tanto tiene todos los elementos que creo que un libro hoy en día tiene que tener. Tiene la solidez de su formación en Gestalt, o en las constelaciones familiares, pero está muy próximo, ese es mi terreno, está muy próximo al budismo, que lo cita, tiene unas citas muy buenas, muy escogidas en todo el libro, de Viktor Frankl, del Buda, de Spinoza, de Eduardo Galeano, creo que empiezas, ¿no?, con una de Galeano, etcétera, de Nietzsche. Es un libro en último término que, aunque es fácil de leer, exige leerlo, creo yo, poco a poco, porque te interpela constantemente. Entonces dices, sí, esto a mí me está pasando. Pues yo esto lo veía de otra manera y él me lo está enseñando desde este ángulo. Por lo tanto, es un libro con el cual, insisto, uno aprende, o uno le puede transformar, puede integrar muchos de sus conocimientos, pero es el conjunto de la obra. Además, yo coincido 100% con su enfoque, por lo tanto, me he sentido muy bien. Y lo digo muy sinceramente, yo siempre soy muy sincero cuando hablo. A veces
yo tengo que leer cosas, incluso algunas que he llegado a publicar y que digo, bueno, esto por los pelos. No, este es un libro que yo solo puedo que recomendar. Hay que detenerse en las páginas y paladear e integrar la tesis, que es tan sencilla como profunda. Es muy sencilla la tesis central que propone Joan. El dolor es inevitable, va con la vida, va con el hecho de existir, de vivir. Esto está ahí, todos lo experimentamos de una manera o de otra. Pero en cambio los hechos de la vida, nosotros no paramos de otorgarles significados, proyectarnos, escudarnos, todos esos mundos de corazas que vamos interponiendo ante los hechos de la vida, y los intelectualizamos, y eso es lo que nos porta al sufrimiento. Una cosa es el dolor y otra es el sufrimiento. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Ya depende de nosotros, de cómo manejemos nuestro mundo, nuestra psique, nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestro estar en el mundo. Y ese libro nos enseña de una manera muy clara, muy amena, la sabiduría que podemos integrar, tratando el sufrimiento, al fin y al cabo, tal como nos muestra Joan, muy próximo a lo que diría el Buda o la tradición budista. El sufrimiento es ese esfuerzo que hacemos permanentemente por intentar atenuar el dolor, mitigar el dolor y nuestras propias creaciones, nuestras corazas, nuestras identidades, etcétera. Todo eso es lo que nos porta al sufrimiento, tratar de conceptualizar el dolor, de desembarazarnos del dolor. Eso es lo que el budismo llama dukkha, que es una palabra en sánscrito que a veces se traduce por sufrimiento, la más común, pero insatisfacción, ansiedad, estrés, alienación, es ese malestar inherente a la condición humana porque nos encontramos en esa fisura, en esa contradicción. Y este libro va al meollo de la cuestión. Y nos dice, sí, claro que hay dolor, hay muerte, hay enfermedad, hay envejecimiento. He puesto los 3 ejemplos que habría puesto el Buda. Pero claro, eso forma parte de la vida. Ahora, que eso nosotros lo vivamos de una manera o de otra, pues ya es más, ya depende de la sabiduría de cada uno. Por lo tanto, él nos propone una terapia donde permita aflorar todos esos mecanismos de defensa, toda esa sombra que está para hacer aflorar esa fisura en la cual nos encontramos inherentemente como seres humanos. En eso consiste, he entendido yo, la terapia según Joan Garriga. De manera que manejemos de una manera más sabia, por eso digo que es un libro de sabiduría, para que el sufrimiento no nos domine a nosotros, que seamos un poco adultos en el sentido profundo del término, que no es otra cosa que aceptar lo real, aceptar la vida, de ahí ese sí a la vida constantemente, y de ahí su convergencia con el budismo, que no deja de ser, yo lo estoy llevando más a mi terreno, un método y una filosofía y un camino espiritual que tiende a descondicionar ese yo, esa identidad que nos hemos ido construyendo con nuestros relatos, eso lo explica perfecto, con nuestras identificaciones, con nuestras relaciones, con nuestros amores y desamores, anhelos, deseos, apegos. Poquito a poco nuestra vida es ir construyendo ese yo que es la fuente del sufrimiento. Tanto la propuesta de Joan como la de otras tradiciones, en ese caso el budismo, consiste en, bueno, sáquele un poco las capas a eso y vea a ver qué es lo que hay ahí verdaderamente. Y entonces, bueno,
él me gusta más incluso que el Buda. Él se mantiene en un camino medio. Sí, sí. El dolor, porque el budismo tiende a deconstruir de una manera muy radical el yo. Luego hay otras terapias que lo tienden a reificar. Yuan se mantiene en el camino medio, que es una posición muy budista. Hacer aflorar la sombra, no reprimirla, no negarla, sino llevarla al presente, ¿no? Integrarla. Y desenmascarar esos caminos, esas armaduras que nos constituyen. En fin, yo no me voy a enrollar mucho más, pero ya veis que me entusiasmo porque me ha gustado mucho el libro. Y eso es lo mejor que os puedo decir, que yo como lector, más o menos conocedor de estas temáticas, con larga experiencia, ese es un libro que en su sencillez me ha tocado, además, insisto, me ha tocado personalmente, Joan, y eso te lo agradezco mucho, nunca sabrás cómo este verano yo que estaba en un momento delicado, todos estamos siempre en momentos delicados, ¿no? Pero algunas veces un poquito más, y de repente una lectura, unas frases, y dices, pues sí, pues te robo. Y entonces, bueno, con eso yo simplemente insisto que es un libro práctico. Es un libro práctico también para terapeutas, creo. O sea, no solo para el gran público, sino para el mundo psicoterapéutico, porque ahí hay incluso todo un taller práctico que él desarrolla al final y que empieza con una meditación precisamente, y luego hay toda una serie de pasos que Sergio también ha explicado muy bien. Y es al final esta aceptación de lo real, esta no negación de la vida, esa rotunda y sabia afirmación vital, que es lo que lleva como título ese sí a la vida, y que le da a este libro pues una vigencia y una profundidad que yo recomiendo mucho. Muchas gracias. No sé quién decía que la vida no es es un misterio a experimentar, no es algo a descubrir, sino que es un misterio a experimentar. Y si nos ponemos muy insondables, si nos ponemos muy panorámicos, es obvio que hay un misterio que experimentamos todos los días, que es el misterio de vivir y el misterio de morir, el misterio de nuestra pequeñez, de nuestra grandeza. Y hay tantas cosas que agitan los pasos en nuestros días, y quien más, quien menos siempre está con una pregunta adentro: ¿cómo me pongo en paz? ¿Cómo asumo esto? ¿Cómo hago que no me derrote lo otro? ¿Cómo integro esto que ahora me ha tocado? ¿Cómo asumo esta traición? ¿Cómo miro la enfermedad? Y la tesis principal del libro es que yo creo que nos conviene hacernos discípulos de la realidad, que es el único maestro, y lo que digo es de que la realidad, no imagino la realidad disponiendo de esta voz que todos disponemos, que es capaz de dialogar consigo misma o cuestionarse a sí misma. La realidad es. Y como decía Spinoza, y es la frase que inspira el libro, realidad y perfección son la misma cosa. Lo que pasa es que si la realidad no se cuestiona a sí misma, y cuando hace que alguien muera, o que alguien enferme, o que alguien sufra, o que alguien se alegre, la realidad no se dice a sí misma: qué pena que le hago sufrir a tal persona. No, tampoco se dice: qué maravilloso que le hago alegrarse a tal persona. No, la realidad es. Y nosotros corremos temblorosos detrás de la realidad para decirle: por favor, compláceme, o por favor, no me dañas. Pero la realidad es injusta, y la realidad hace lo que le da la gana. Y yo creo, y esta es una comprensión que he tenido en mis años como terapeuta, de que no está muy nombrado, o no está nombrado claramente en los libros de texto, pero yo creo que tenemos todos y dentro este órgano
que es capaz de sintonizar con la realidad desde un silencio profundo y que rinde un culto espontáneo hacia las cosas tal y como son. Así que cuando algunos sabios como Nietzsche habla del amor fati, o en muchas tradiciones espirituales se habla también entre líneas de tomar la realidad como aquello que nuestra alma está necesitando para progresar y no como la putada que nos acaban de hacer. Pero lo que yo digo es de que nosotros, pobres humanos, corremos sudorosos, dialogando con la realidad, dialogando con la vida, y como decía el Buda, que estar cerca de lo que no queremos es sufrimiento, estar lejos de lo que sí queremos es sufrimiento. Pero la gran pregunta que yo hago en el libro es también, ¿y quién sufre adentro? En realidad, cuando lo pensé el libro, me vino el título jocoso y provocativo de ponerle "Sufrir es fácil porque sabemos cómo". Pero no es tan sencillo. Se necesita una secuencia, se necesita una estratagema y sobre todo se necesita que haya alguien ahí adentro, una identidad, un yo, que esté dispuesto a decir lo que está pasando no debería de estar ocurriendo. Así que todo sufrimiento se fundamenta en el fondo en una voz que viene a decir no debería de estar pasando. Siempre es una oposición a la realidad y a lo que está sucediendo. Y no quiero ser frívolo porque no somos santos. Y yo creo que escribo todo esto para ver si aprendo algo. Para mí es muy difícil a veces estos viajes y a veces se necesita tiempo, sudor, lágrimas, sacrificios, esfuerzos para llegar con suerte a la orilla de la aceptación o del asentimiento, y requiere un mar embravecido de muchas emociones este tránsito. Así que no es sencillo, pero es mejor emprender la travesía de ponerse en sintonía con las cosas tal como sucedieron. Y esto, explico en el libro, tiene efectos claros en los sistemas familiares y en las personas, porque yo que acompaño personas también mirando sus sistemas familiares, lo que veo es que todo sistema familiar es una matriz de bendiciones, pero también es una matriz de heridas, de dolores, de cosas que crearon retracción en el universo emocional de la familia y de las personas, y cosas que crearon expansión. Hay traumas, hay guerras, hay mujeres que pierden la vida en el parto, hay, qué sé yo, el dolor no es opcional. El dolor no es opcional, nos va a visitar. De hecho, se le atribuye al Buda la historia de una mujer que perdió a su hijo amado y estaba tan desesperada y fue a buscar al médico supremo, a Buda, consuelo, y él le dijo: yo te puedo ayudar, pero primero deberías de traerme un grano de mostaza de una casa en la que no haya entrado el dolor. Y la mujer fue a las casas y aquí entró el dolor y decían: sí, aquí murió tal persona, aquí pasó esto, aquí pasó lo otro. Así que es increíble la cantidad, de hecho es increíble la cantidad de sufrimiento inútil, porque hay dolor necesario y sufrimiento completamente inútil. Si supiéramos las consecuencias que tiene a veces por generaciones una guerra, por ejemplo, cuando uno aprieta el gatillo ni siquiera sabe que está comprometiendo el futuro de su familia por varias generaciones. O cuando uno recibe la bala, también en este hecho tan traumático, a veces queda comprometido el futuro de muchas personas por varias generaciones. Así que todo sistema familiar es como un órgano, un ente, cuya gran tarea es integrar, procesar los hechos tal y como han sucedido. Procesar que quería tener hijos y no vinieron. Procesar que no quería tenerlos, pero sí vinieron. Una vez se sentó a trabajar una mujer, estaba embarazada de 6 o 7 meses, y yo le pregunto, ¿y cuál es el asunto? Y para mi estupefacción ella contesta: yo no quiero tener hijos. Entonces yo le dije:
parece que a la vida le interesan muy poco tus deseos personales. Es decir, procesar, integrar, asentir. Y asentir, a veces podemos hacer el proceso emocional, asentir, por ejemplo, a los maltratos de un padre o de una madre. Y uno puede hacer el proceso emocional y encontrar paz. Pero a veces se necesita otro órgano más silencioso, que es el órgano espiritual, que tiene la capacidad de asentir a las cosas tal y como fueron en un sentido existencial. A veces cuando las personas pasan grandes reveses, el yo queda suficientemente devastado como para que se encienda la luz de este otro lugar que espontáneamente experimenta una conexión natural con la realidad sin oposición. Es como este monje de la película Silencio, que es viejo y anda con un bastón y está ciego. Y aunque es una película que transcurre en silencio, este hombre dice: yo agradezco a Dios que me dejara ciego, porque Él sabe mejor que yo lo que mi alma necesita para prosperar. Así que en los sistemas familiares y en las personas el gran reto es: ¿hacemos el viaje o no de procesar e integrar aquello que la vida ha querido, especialmente cuando ha sido distinto de lo que nosotros queríamos? Cuando no asentimos, y esto es lo que explico en el libro y es la parte que yo creo que es más interesante para los terapeutas, porque trato de dibujar muy sencillamente, en lugar de la terapia existencial, de la sistémica, de la humanista, del psicoanálisis. Pero lo que vengo a decir es de que cuando no se hace el proceso de asentir, entonces no es voluntario, pero las personas quedan debilitadas en su energía y ya no pueden tomar claramente su lugar. Este abuelo que estuvo en la guerra civil, que le tocó traumas muy fuertes, personas que cayeron a su lado, pánico terrible, personas a las que tal vez mató, o esta mujer que fue violada, que quedó embarazada y que luego entregó a este hijo. ¿Cómo se integra todo esto? Pero cuando no se hace, este hombre al final no regresa en su alma plenamente de la guerra y una parte suya queda fuera y no logra claramente tomar su lugar de esposo, de padre. O esta mujer que tuvo esta violación, estoy hablando de un caso real, y en el libro, aunque lo he transformado un poco, expongo este caso también. Luego no logra tomar su lugar como madre. Así que yo creo que hay trastornos del asentimiento y el tratamiento es cómo hacer el viaje emocional, cueste lo que cueste, para rendirse. Los griegos tenían esta palabra ibris, no ubris, no sé, ubris, que es una insubordinación al proyecto divino, al blanco que uno tiene asignado para su camino en la vida. Pero es un pecado insubordinarse, entre otras cosas porque el precio luego es sufrimiento. Así que importa también cuánto las personas somos capaces de organizar nuestra energía para estar claramente en el lugar que nos corresponde a cada momento, como padres, como hijos, como parejas, como expareja, como amigo. Pero cuando los padres, por ejemplo, no logramos o no logran estar en el lugar que les corresponde, entonces aparecen lo que yo llamo trastornos de la necesidad. El hijo no logra satisfacer sus necesidades de pertenencia, de amparo, de sostén, de amor, de libertad, de creatividad. Y esto lo digo ahora muy de pasada y no sé si tenemos mucho tiempo. En realidad, estos son los 3 órdenes del amor de las constelaciones. El primero es la inclusión, el segundo es el lugar y el tercero es el intercambio entre el dar y el recibir, que es cómo satisfacemos nuestras necesidades. Así que luego también digo, y ahí aparece la terapia Gestalt, de que cuando no hemos satisfecho nuestras necesidades, lo compensamos construyendo un carácter que es una muralla defensiva a través de la cual creemos que nos irá mejor
aunque un gran maestro a mí me dijo una vez, ¿para qué se necesitan corazas si uno ya ha sido herido? Es como diciendo, aprovechemos las heridas para no necesitar las corazas, sino para amurallarnos aún más. Pero entonces aparecen, yo lo llamo los trastornos de la presencia. Este hijo que se puso de salvador de la madre porque la madre estaba deprimida o era alcohólica y los hijos siempre quieren que los padres estén bien y se sacrifican por los padres, pero luego toma un guión de salvadora, no satisface su necesidad de recibir y toma un lugar de salvadora, así que luego no puede reconocer en sí misma, yo necesito, yo también soy vulnerable, yo también soy pequeña, y esta parte la expulsa al sótano, al inconsciente, a este lugar donde ladran los perros salvajes. Y también Nietzsche decía que hay que escuchar a los perros salvajes que ladran en el sótano de nuestro propio edificio para que conozcamos mejor nuestro desarrollo. Así que de esto habla un poco el libro. Y luego la presencia, como cuando desarrollamos un carácter, y esto aquí algunos sabéis, eneagrama también, luego sintónico con este carácter, empezamos a leer el mundo y las cosas con un relato que es propio, con nuestro propio relato. Le aplicamos un sesgo, un código de creencias, y al final, como a mí me gusta decir, la mejor creencia es la no creencia, porque no hay ni una sola creencia que no acabe creando una celda, aunque sea hermosa. Y hay creencias que son funcionales, pero hay creencias que son verdaderas. Así que, y luego todo esto desemboca en lo que yo llamo en el libro, cuando ha habido graves trastornos del sentimiento, cosas que no se han podido procesar, peleas, luchas, traumas, pérdidas. Las personas están fuera de lugar, se sufre mucho en las familias porque las personas están fuera de lugar. Cuando no se logran satisfacer las necesidades, cuando se crea un carácter que es una defensa, cuando se construyen relatos que a veces son completamente bizarros, extraños y locos. Y todo esto a veces desemboca en lo que yo llamo, al final, los trastornos del sentido. Y creo que algo completamente necesario para el viaje de la vida es la conexión con el sentido. Y también explico en el libro que, en mi opinión, la perspectiva más aterrizada del sentido es pensar en el espíritu como esta fuente creativa que une a los padres para que nosotros lleguemos al mundo. Así que no hay que pensar en grandes divinidades, que también, sino en esta fuerza creativa. Y la conexión con esta fuerza, con este fuego creativo, yo creo que nos otorga un sentido de que, a pesar de los pesares, estamos en un buen lugar, estamos en casa y estamos conformes con el viaje que dura un tiempo, con la transitoriedad necesaria también, pero algunas personas tristemente entran en el paisaje del sinsentido y ahí, como explico a veces, la vida no vale tanto, no importa tanto vivir, no importa tanto matar, y ahí entraríamos en el paisaje de la psicosis, de las esquizofrenias, de las grandes depresiones o de las cárceles que están llenas probablemente de gente desesperada porque queriendo encontrarle sentido no lo encontró, y solo lo encontró actuando el monstruo terrible que actuaba como venganza de profundas heridas que nunca fueron resueltas en la propia biografía o en la biografía de la familia, porque yo he aprendido a pensar sistémicamente también, y he aprendido a pensar de que no solo tenemos una mente personal, sino que estamos participados y recorridos por una mente colectiva que vive, podríamos decir, insertada en cada célula de nuestro cuerpo.
Y decir esto hoy en día ya no es una quimera, porque, por ejemplo, ¿cómo se llama? La epigenética. La epigenética muestra como impactos vividos por los abuelos tienen un efecto en los nietos, así que hay que pensar un poquito más amplio. Y por último, y creo que os invito también a que, por lo menos yo me lo pregunto cuando sufro, me pregunto quién sufre dentro de mí. Y si uno es muy sincero, a veces la respuesta no es muy bonita. Porque, hombre, claro, es decir, hay que distinguir dolor de sufrimiento, como dijo Agustín. Es decir, el dolor duele. Y lo mejor que podemos hacer con el dolor es dejar que duela. Y a veces el dolor puede doler porque estamos bien acompañados. La terapia tiene el brazo de la atención, que es en realidad también el Buda recetó como el camino de la atención, pero el otro brazo importante es el de la conexión, que haya un otro significativo. Pero a veces no solo nos duele, sino que sufrimos. Y entonces hay que preguntarse, ¿cómo lo estoy logrando? ¿Quién dentro de mí está logrando que esta realidad se convierta en sufrimiento? Y si somos muy sinceros, entonces nos decimos, el vanidoso, el omnipotente, la víctima, qué sé yo, el perfeccionista, uno que acaba mirando la realidad no con el corazón, sino con la atalaya de la construcción de sí mismo, y que todavía no ha aprendido que aquello que construimos sobre nosotros mismos no somos nosotros mismos, sino que es un vehículo, un traje para el viaje, pero lo que somos, como explico en el libro también, quizás sea este fueguito inicial, que yo lo tomé de Galeano, de su libro de los abrazos, de que alguien en el pueblo quiso subir a lo alto del cielo para aprender cómo era el mundo. Y cuando regresó contó cómo era el mundo y dijo, es un mar de fueguitos, cada persona es un fuego. Hay fuegos que queman muy rápido, hay fuegos lentos, hay fuegos agitados, hay fuegos serenos. Así que luego este fuego se llama Joan, se llama Luisa, es terapeuta, es editor, qué sé yo, se cree muy importante, se cree poco importante. Y está bien, y es el juego de la vida. Pero cuando miramos los grandes asuntos, con suerte salta a otro lugar y es capaz de inclinarse con una profunda reverencia ante, como decía Bergelinger, ante algo mucho más grande que uno mismo. Así que he hablado bien y si queréis podéis aplaudirme, por favor. No sé cómo se fabricó mi mente, pero ya mi madre me decía de pequeño que era muy chistoso y que era muy betete y no me he corregido. Bueno, gracias, Joan. Hay algo que es fascinante. Todo editor se deleitaría pudiendo publicar algún libro de toda esta tradición que muchos conoceréis, de terapeutas, psiquiatras, psicólogos que además son escritores, que además del don de la terapia tienen el don de la escritura. Irving Yalom, Oliver Sacks, Rycroft, Mark Epstein, qué sé yo. Es en ese sentido que me parece muy acertado cuando dices, Agustín, que este es un manual de vida, es algo así. Y un manual de vida, pero también yo no quiero terminar sin recordar algo muy importante, que es el trabajo de Joan. Muchas personas que estáis aquí habréis ido a sus talleres
y Joan trabaja mucho y muy bien con la energía de vida o la pulsión de vida y también con la energía o la pulsión de muerte, transformando la una en la otra. Y esto me parece muy importante. También este libro pone el acento en qué pasa cuando uno se revuelca en el barro del no trabajarse o de ese no asentimiento, y también un poco las consecuencias que trae, en el sentido de que hay una relación con la generación de esa pulsión de muerte y no se genera pulsión de vida. Bueno, un tema importante también tu trabajo, así que gracias por tu trabajo, por tus talleres, por la profundidad de tus talleres y por la profundidad de este libro también. Y gracias a Agustín, gracias a Sergi y Joan. Quiero decir algo que no quería se me olvidar. Yo creo que nunca había estado rodeado de tantos editores. Cairós, aquí Agustín, La Llave. Que además nos vamos a pelear por ti, por el próximo libro. A mí me gusta que os peleéis por mí. No, quería agradecer a Destino, que ya llevamos tiempo colaborando. Este es el 4º libro que hacemos. Nada, y gracias por vuestros cuidados y por cuidar también este libro. Gracias, Emili, y Ana, y Martina, y Alba, que estará por ahí, o ya se fue, no, está ahí. Bueno, pues que gracias, porque está siendo una colaboración fructífera. Yo creo que fuisteis muy afortunados de que el buen amor en la pareja tuviera tanto éxito. Y ahora me perseguís a ver si se repite. Ojalá. Pero hacéis libros bonitos y le ponéis cariño, yo lo agradezco. Y me escucháis cuando me pongo pesado también. Bueno, pues vamos a terminar aquí. No tenemos tiempo para preguntas, intervenciones, pero sí vamos a tener una firma de libros, con lo cual os vamos a pedir que las personas que queráis hablar con Joan, firmar, recordéis siempre tener la mascarilla puesta, acercaros en fila. Yo quiero decir también, porque en nombre del Institut Gestal, que si alguien tiene interés en aprender el tema de constelaciones, que ahora en 2 semanas empieza una formación, ahí está Mariana, que me ha levantado el brazo como diciendo o lo dices o luego te voy a golpear. Así que es un camino de encontrarse, de sanearse. Bueno, yo no digo más. Muy bien, pues nada más, gracias a todos.